Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos? El día de hoy en la Iglesia Católica celebramos a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Lourdes en Francia, y esta es su historia. Obtenemos este artículo de la página católica Catholic.net. Ahí, en el fondo de la gruta, una maravillosa aparición se destacaba delante de ella. El 11 de febrero de 1858 era el día elegido para que el cielo se hiciera presente en la tierra. Ese día cambiaría para siempre, no solo la vida de Bernadette, sino que marca el comienzo de una fuente de gracia que ha brotado para toda la humanidad, fuente que solo crece con el tiempo. La madre de Bernardita permitió a ésta ir con su hermano menor, llamada María, y con otra niña, al campo a buscar leña seca. El lugar preferido para recoger leña era un campo que había frente a la gruta. Bernardita, por su fragilidad física, se quedó atrás. Las compañeritas habían pasado ya el arroyo, pero Bernardita no se atrevía a meterse al agua porque estaba muy fría. Las demás insistían en que lo hiciese, y cuando ella empezó a descalzarse, un ruido muy fuerte, parecido a un viento impetuoso, la obligó a levantar la cabeza y mirar hacia todos los lados. «¿Qué es esto?», decía. Las hojas de los árboles estaban inmóviles. El ruido del viento empezó de nuevo y más fuerte en la gruta, y ahí, en el fondo de la gruta, una maravillosa aparición se destacaba delante de ella. En ese mismo momento empezaron a sonar las campanas de la iglesia parroquial y se oía el canto del Ángelus. Una luz resplandeciente, como la del sol, pero dulce y apacible, como todo lo que viene del cielo. Una señora prodigiosamente bella se dejó ver por Bernardita. Vestía con traje blanco, brillante y de un tejido desconocido, ajustado al talle con una cinta azul. Largo velo blanco caía hasta los pies, envolviendo todo el cuerpo. Los pies, de una limpieza virginal y descalzos, parecían apoyarse sobre el rosal silvestre. Dos rosas brillantes de color de oro cubrían la parte superior de los pies de la Santísima Virgen. Juntas sus manos ante el pecho, ofrecían una posición de oración fervorosa. Tenía entre sus dedos un largo rosario blanco y dorado con una hermosa cruz de oro. Todo en ella irradiaba felicidad, majestad, inocencia, bondad, dulzura y paz. La frente lisa y serena, los ojos eran azul celeste, llenos de amor, y los labios mostraban suavidad y mansedumbre. La señora parecía saludarla tiernamente mientras se inclinaba ante Bernardita. Bernardita buscó su rosario que traía siempre en su bolsillo, haciendo como para defenderse la señal de la cruz, pero su mano quedó paralizada. En ese momento, la Virgen tomó la cruz del rosario e hizo la señal de la cruz y le dijo a Bernardita que lo hiciera como ella. En ese momento, su brazo paralizado quedó libre. La señora empezó a rezar las cuentas del rosario entre sus dedos y Bernardita empezó a rezar el suyo. Al terminar, la Virgen le hizo señas con el dedo para que se acercara y, entendiendo el brazo, se inclinó dulcemente y sonrió como despidiéndose de Bernardita. La visión había desaparecido. Bernardita preguntó a las otras niñas si habían visto algo, y al estas responderle que no, les contó su experiencia y les pidió silencio. Pero la hermana de Bernardita se lo contó a su mamá. La madre no le creyó y ordenó a Bernardita que se dejase de imaginaciones y que le estaba prohibido regresar a la gruta. Esa noche, mientras rezaban el rosario en familia, Bernardita rompió en llantos, repitiendo su invocación favorita. «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Segunda aparición.
El día 14 de febrero, las niñas insistieron en que les dieran permiso para regresar a la gruta. Todos pensaban que lo que le había pasado a Bernardita era un engaño del demonio. Y entonces le dijeron que fuera a la gruta y rociara agua bendita. Así huiría el demonio y se quedarían tranquilos. Cuando llegaron a la gruta, Bernardita les pidió que se arrodillaran a rezar el rosario. Apareció de nuevo la Virgen. El rostro de Bernardita se transfiguró. Esta tiró el agua bendita y dijo: «Si vienes de parte de Dios, acércate a nosotras». El agua bendita llegó hasta los pies de la Virgen y, sonriendo con más dulzura, se acercó a Bernardita. Tomó el rosario y se persignó con él. Empezaron ambas a rezarlo. Al atardecer, ya toda la población comentaba las maravillas que ocurrían en la gruta de Lourdes, pero a los comentarios se unían las burlas, desprecios e insultos. Tercera aparición. Los padres de Bernardita empezaron a creerle, ya que ella jamás les había mentido y se caracterizaba por su obediencia. Además, los convenció la naturalidad con que ella exponía los eventos y sus más pequeños pormenores. El 18 de febrero, una señora y una religiosa deseaban acompañar a Bernardita a la gruta. Fueron con ella primero a la Santa Misa de las 5:30 de la mañana, y de allí se dirigieron a la gruta. Bernardita caminaba tan rápido que parecía como si una fuerza superior la empujase hacia ella. Se arrodilló y empezó el rosario. Lanzó un grito de júbilo al ver al fondo de la gruta a la señora. Le preguntó si se podían quedar sus dos acompañantes, y la Virgen dijo que sí. Ellas también se arrodillaron y se pusieron a rezar mientras se encendían un cirio bendito. Bernardita le pasó un papel a la Virgen pidiéndole que escribiera cualquier cosa que deseaba comunicarle. La Virgen le dijo: «Lo que tengo que comunicarte no es necesario escribirlo. Hazme únicamente el regalo de venir aquí durante 15 días seguidos». Bernardita se lo prometió y la Virgen le respondió: «Yo te prometo hacerte dichosa, no ciertamente en este mundo, pero sí en el otro». La quincena de milagros. El rumor de las apariciones se apareció rápidamente y una gran multitud acudió a la gruta. 19 de febrero. Llega Bernardita a la gruta acompañada de sus padres y un centenar de personas. A partir de este día iba a todas las apariciones con una vela encendida. 20 de febrero. Alrededor de 500 personas la acompañaban. 21 de febrero. Varios miles de personas llenaban todos los alrededores de la gruta. Hubo un momento en que la aparición parecía hacerse hacia atrás y como hundirse en el interior de la roca. Para no perderla de vista, Bernardita fue acercándose de rodillas. Observó que la Virgen se había puesto triste. Le preguntó: «¿Qué te pasa? ¿Qué puedo hacer?». La Virgen respondió: «Rogad por los pecadores». Bernardita era objeto de toda clase de burlas, persecuciones y ofensas. Incluso las autoridades civiles tomaron cartas en el asunto. El comisario llegó a recogerla para hacerle un largo examen. Amenazó con llevarla a la cárcel si continuaba yendo a la gruta. Uno de los principales médicos de Lourdes se dedicó a estudiarla, observarla y examinarla. Este llegó a la conclusión que en Bernardita no había ningún signo de alucinación, histeria o escape de la realidad. Dijo así: «Aquí hay un hecho extraordinario, totalmente desconocido a la ciencia y a la medicina». Sin embargo, las persecuciones no terminaron. La policía continuó tratándola indignamente. El párroco de Lourdes la defendió enérgicamente. En todo esto, Bernardita se mantuvo firme, pero con humildad.
nunca tomando una posición defensiva ni de ataque contra nadie. 22 de febrero. La Virgen no se le apareció. Todos se burlaban de Bernardita. Ella lloraba, pensando que quizás había cometido alguna falta y que por eso la Virgen no se le había aparecido, pero tenía la firme esperanza de volver a verla. Una de las cosas que más sorprendía a la gente era ver a una humilde y sencilla pastorcita, carente de adecuada educación, saludar con gracia y dignidad a la Virgen al concluir la aparición. Le preguntaron una vez: «Dime, ¿quién te ha enseñado a hacer tan graciosos saludos?» «Nadie», contestó. «No sé cómo habré saludado. Trato de hacerlo como lo hace la visión. Ella me saluda de este modo cuando se marcha». 23 de febrero. Primera vez que la Virgen formula una orden concreta. Ante 10.000 personas, la Virgen le da a Bernardita un secreto que solo a ella le concierne y que no puede revelar a nadie. También le enseñó una oración que le hacían repetir, pero no quiso que la diera a conocer. Y la Virgen le dijo: «Y ahora, hija mía, ve a decir a los sacerdotes que aquí en este lugar debe levantarse un santuario y que a él debe venirse en procesión». Bernardita se dirigió inmediatamente hacia la iglesia a darle el mensaje al párroco. El sacerdote le preguntó el nombre de la señora, a lo cual Bernardita le respondió que no sabía. Después de escucharla, el párroco le dijo: «¿Puedes comprender que yo no puedo bastarme de tu solo testimonio? Di a esa gran señora que se dé a conocer si es la Virgen, que lo manifieste mediante un gran milagro. ¿No dices que se te aparece encima de un rosal silvestre? Entonces dile de mi parte que si quiere un santuario, que haga florecer el rosal». 24 de febrero. Toda la gente quiso saber qué pasaría con el encargo del párroco y si la Virgen haría el milagro del rosal. Bernardita, como siempre, llegó a la gruta y se arrodilló, sin poner atención en absoluto a la gente que iba por curiosidad. Bernardita le contó a la Virgen lo que el sacerdote le había pedido. La Virgen solo sonrió, sin decir una palabra. Después le mandó a rogar por los pecadores y exclamó 3 veces: «Penitencia, penitencia, penitencia». Le hizo repetir estas palabras y Bernardita lo hacía mientras se arrastraba de rodillas hasta el fondo de la gruta. Ahí le reveló un secreto personal y después desapareció. Bernardita, por humildad, no relató todos los detalles, pero los testigos contaron que también se le vio besar la tierra a intervalos. La Virgen le había dicho: «Rogarás por los pecadores, besarás la tierra por la conversión de los pecadores». Como la visión retrocedía, Bernardita la seguía de rodillas, besando la tierra. Bernardita se volvió hacia los asistentes y les hacía señas de: «Ustedes también besen la tierra». Desde entonces se le fue encomendada a Bernardita la penitencia por los pecadores. Un día la Virgen la mandó a subir y bajar varias veces la gruta de rodillas. La Virgen tenía la cara de tristeza. «La Virgen me ha mandado por mí y por los demás», dijo ella. 25 de febrero. «Hija mía», le dijo en la visión, «quiero confiarte solamente para ti el último secreto, igualmente que los otros 2. No los reveles a ninguna persona de este mundo». Y ahora le dijo la Virgen, después de un momento de silencio: «Ve a beber y lavarte los pies a la fuente, y come de la hierba que hay allí». Bernardita miró a su alrededor, pues no miraba ninguna fuente. Ella pensó que la Virgen la mandaba al torrente y se dirigió hacia allá. La Virgen la detuvo y le dijo: «No vayas allá, ve a la fuente que está aquí». Le señaló hacia el fondo de la gruta. Bernardita subió y cuando estuvo cerca de la roca, buscó con la vista la fuente. No encontrándola y queriendo obedecer, miró a la Virgen, a una nueva señal
Bernardita se inclinó y, escarbando la tierra con la mano, pudo hacer en ella un hueco. De repente se humedeció el fondo de aquella pequeña cavidad, y viniendo de profundidades desconocidas a través de las rocas, apareció un agua que pronto llenó el hueco que podía contenerse un vaso de agua. Mezclada con la tierra cenagosa, Bernardita la acercó 3 veces a sus labios, no resolviéndose a beberla, pero venciendo su natural repugnancia al agua sucia, bebió de la misma y se mojó también la cara. Todos empezaron a burlarse de ella y a decir que ahora sí se había vuelto loca, pero misteriosos designios de Dios. Con su débil mano acababa Bernardita de abrir, sin saberlo, el manantial de las curaciones y de los milagros más grandes que han conmovido a la humanidad. El agua milagrosa de Lourdes ha sido analizada por miles de químicos. Es un agua virgen, muy pura, un agua natural que carece de toda propiedad térmica. Además, tiene la peculiaridad que ninguna bacteria sobrevive en ella. Simboliza la Inmaculada Concepción, en cuyo ser nunca hubo mancha de pecado original ni personal. 26 de febrero. El agua milagrosa obró el primer milagro. El buen párroco de Lourdes había pedido una señal, y en vez de la muy pequeña que había pedido, la Virgen acababa de darle una muy grande, y no solo a él, sino a toda la población. El primer milagro de curación. Había en Lourdes un pobre obrero de las canteras llamado Burriet, quien 20 años antes había tenido el ojo izquierdo horriblemente mutilado por la explosión de una mina. Era un hombre muy honrado y muy cristiano. Mandó a la hija a buscarle agua a la nueva fuente y se puso a orar. Aunque estaba un poco sucia, se frotó el agua con ella. Comenzó a gritar de alegría. Las negras tinieblas habían desaparecido. No le quedaba más que una ligera nubecilla que fue desapareciendo al seguir lavándose. Los médicos habían dicho que él jamás se curaría. Al examinarlo de nuevo, no quedó más remedio que llamarle a lo que sucedió por su nombre: milagro. Y lo más grande era que el milagro había dejado las cicatrices y las lesiones profundas de la herida, pero había devuelto aún así la vista. Muchos milagros siguen sucediendo en Lourdes, por lo que el santuario hay siempre una multitud de enfermos. La primera vela en la gruta de Lourdes. Un día, al final de la aparición, Bernardita se acercó a su tía, que la acompañaba, y le dijo: ¿quieres darme una vela y permitirme dejarla en la gruta? Entonces se dirigió hasta el fondo de la gruta y ella la dejó encendida, apoyándola en la roca. Esta vela, quizás por un momento, fue la única. Ahora son millones las que arden constantemente ante la imagen de la Virgen. La vela encendida es un hermoso símbolo. La cera blanca y virgen de la que está formada siempre ha representado a la humanidad que Cristo tomó de María y que, unida a la divinidad, es la luz del mundo. Como la cera de la vela, esta humanidad sagrada se consumirá delante de Dios en adoración, súplicas y acción de gracias. La luz de la vela, resplandeciente y radiante, simboliza la divinidad del Hijo de María. La vela encendida representa igualmente al cristiano que, iluminado por la fe, debe consumirse delante de Dios como víctima de penitencia y amor. El 2 de marzo, Bernardita fue de nuevo a ver al párroco de Lourdes, recordándole la petición de la Virgen de levantar un santuario en el lugar de las apariciones. El párroco le contestó que era obra del obispo, quien ya estaba enterado de la petición y sería el encargado de poner por obra el deseo celestial de la visión. Último día, 4 de marzo, siguiendo su costumbre, Bernardita, antes de dirigirse a la gruta, asistió a la Santa Misa. Al final de la aparición, tuvo una gran tristeza, la tristeza de la separación. ¿Volvería a ver a la Virgen? La Virgen, siempre generosa,
No quiso que terminara el día sin una manifestación de su bondad. Un gran milagro, un milagro maternal, coronación de la quincena de apariciones. Milagro de un niño de 2 años. Estaba ya agonizando. Se llamaba Justino. Desde que nació, tuvo una fiebre que iba poco a poco desmoronando su vida. Sus padres ese día lo creían muerto. La madre, en su desesperación, lo tornó y lo llevó a la fuente. El niño no daba señales de vida. La madre lo metió 15 minutos en el agua que estaba muy fría. Al llegar a la casa, notó que se oía con normalidad la respiración del niño. Al día siguiente, Justino se despertó con tez fresca y viva, sus ojos llenos de vida, pidiendo comida, y sus piernas fortalecidas. Este hecho conmocionó a toda la comarca y pronto a toda Francia y Europa. 3 médicos de gran fama certificaron el milagro, llamándole de primer orden. Entonces, el gobernador de Tarbes, ciudad a la que pertenecía Lourdes, reunió a todos los alcaldes de la zona para dar instrucciones precisas de prohibir de inmediato. Todo fue en vano. Cada día acudían más peregrinos de todas partes. No obstante las persecuciones, las burlas y las injurias, Bernardita continuaba visitando la gruta, iba a rezar el rosario con los peregrinos, pero la dulce visión no aparecía. Ella ya estaba resignada a nunca más volver a ver a la Virgen. El 25 de marzo, día de la Anunciación, Bernardita se sintió fuertemente movida a ir a la gruta. Muy contenta, obedeció ese llamado en su corazón y se fue inmediatamente hacia la gruta. Como era una fecha solemne, los peregrinos tenían la esperanza de que la Virgen se apareciera, y cuando llegó Bernardita, se asombró de la cantidad de personas que encontró. Fue este día 25, en la historia de las apariciones, un día de gloria. Bernardita volvió a preguntarle a la señora: ¿quieres tener la bondad de decirme quién eres y cuál es tu nombre? La visión resplandecía más que nunca, sonriendo siempre y siendo su sonrisa la única respuesta. Bernardita insistió: ¿quieres decirme quién eres? Te lo suplico, señora mía. Entonces, la señora apartó su vista de Bernardita, separó sus manos, hizo deslizar en el brazo el rosario que tenía en sus dedos, levantó a un mismo tiempo sus manos y su cabeza radiante, en tanto que sus manos se juntaron delante del pecho. Su cabeza se afirmó y más resplandeciente que la luz del sol, dirigida la vista al cielo, dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Y así desapareció, dejando en Bernardita esta imagen y ese nombre. Bernardita oía por primera vez esas palabras mientras se dirigía a la casa parroquial para contarle al párroco, ya que éste le había dado el encargo de preguntar a la visión cómo se llamaba. Iba ella por todo el camino repitiendo Inmaculada Concepción, esas palabras tan misteriosas y difíciles para una niña analfabeta. Cuando el párroco oyó el relato de Bernardita, quedó asombrado. ¿Cómo podía una niña sin ninguna instrucción religiosa saber el dogma que solo unos 4 años atrás había sido promulgado en 1854 por el Papa Pío IX? En 1854, el Papa Pío IX había definido el dogma de la Inmaculada Concepción. El sacerdote comprobó que Bernardita no se había engañado. Era ella, la Virgen Santísima, la soberana Madre de Dios, quien se le aparecía en la gruta. 5 de abril, el día lunes de Pascua, volvió a la gruta, rodeada de una verdadera multitud de personas que oraban con ella. Bernardita, arrodillada como era de costumbre habitual, tenía en la mano izquierda la vela encendida que le acompañaba en todas las ocasiones y la apoyaba en el suelo, absorta en la contemplación de la Reina de los Cielos y más, sabiendo ahora con seguridad de que era la Virgen Santísima. Levantó sus manos y las dejó caer un poco, sin percatarse que las tenía sobre el extremo de la vela encendida. Entonces, la llama comenzó a pasar entre sus dedos
y a elevarse por encima de ellos, oscilando de un lado para el otro, según fuera el leve soplo del viento. Los que estaban ahí gritaban: ¡Se quema! Pero ella permaneció inmóvil. Un médico que estaba cerca de Bernardita sacó el reloj y comprobó que por más de un cuarto de hora la mano estuvo en medio de la llama, sin hacer ella ningún movimiento. Todos gritaban: ¡Milagro! El médico comprobó que la mano de Bernardita estaba ilesa. Después que terminó la aparición, uno de los espectadores aproximó a la mano de Bernardita la llama de la misma vela encendida, y ella exclamó: «Oh, ¿qué quiere usted, quemarme?». Última aparición. Fue el día 16 de julio, día de la Virgen del Carmen. Bernardita se sintió de nuevo movida a ir a la gruta, que está cercada, vigilada y prohibida. Va acompañada de una tía y unas vecinas. Bajan por praderas contiguas a la gruta. Se arrodillaron lo más cerca posible de la gruta, pero sin poder llegar a ella. Bernardita recibe la última visión de la Virgen y diría: nunca se había aparecido tan gloriosa. Bernardita había cumplido su misión con gran amor y valentía ante todos los sufrimientos que tuvo que sobrellevar y ante todos los obstáculos que el enemigo puso en su camino. Su confesor dijo repetidamente: la mejor prueba de las apariciones es Bernardita misma, su vida. Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros. Nuestra Señora de Lourdes, salud de los enfermos, ruega por nosotros. Y hasta aquí la historia de Nuestra Señora de Lourdes. Y no olvidemos, ante toda tribulación, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Saludos y bendiciones.